Un saludo muy especial a todos y a todas. Es un gusto para mí participar en esta nueva versión del Congreso La Investigación en la Universidad Javeriana. Hoy voy a compartirles los resultados de este análisis que hicimos en el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, que hemos titulado Cambios y retos que enfrentan los docentes durante el cierre de los colegios a causa de la pandemia. Al lado derecho de la presentación están viendo ustedes una nube de puntos, de palabras, mejor, que describe los resultados y los retos principales que enfrentaron los maestros. Como ustedes pueden ver, la palabra que más salió fue Internet y conectividad. Entonces, como nosotros sabemos, el 14 de marzo del año pasado, del año 2020, el gobierno nacional decretó el estado de emergencia nacional y 2 días después, el 16 de marzo, cerró todos los colegios del país, todos los establecimientos educativos como una medida pues para contener la emergencia sanitaria. Sin duda esto fue un cambio abrupto para el que muchos docentes, estudiantes, padres de familia, pues no estaban preparados. Esto obligó a cambiar los métodos de enseñanza, de unos métodos presenciales a unos métodos que muchos de los docentes, incluso estudiantes, nunca habían probado, métodos de enseñanza remotos, algunos de ellos mediados por tecnología. Sin embargo, no todos los docentes ni todos los estudiantes del país tienen acceso a tecnología. El año pasado, cuando inició la pandemia, desde el laboratorio encontramos que el 63% de los estudiantes de educación media de colegios oficiales no tenía acceso a Internet y a computador. Es decir, la mayoría de los estudiantes no pudo cambiar los métodos presenciales por métodos de enseñanza remotos mediados por tecnología. Y también encontramos que la mayoría de los rectores de colegios oficiales manifiestan que sus docentes pues no cuentan con las habilidades pedagógicas y los conocimientos para involucrar la tecnología dentro de sus métodos de enseñanza. El año pasado, entonces, cuando ocurrió el cierre de los colegios, desde el laboratorio diseñamos este estudio en el que pretendíamos identificar cuáles habían sido los principales cambios, retos y oportunidades pues, que trajo la pandemia para los colegios oficiales del país. ¿Qué fue lo que hicimos? Diseñamos una encuesta dirigida a rectores de colegios oficiales y otra encuesta dirigida a profesores de colegios oficiales, principalmente de lenguaje y matemáticas, aunque participaron docentes de otras áreas. Y les dijimos que idealmente de cuarto de primaria y de décimo de bachillerato, con la esperanza a futuro de poder cruzar estos resultados con pruebas saber. La encuesta fue de carácter voluntario y contactamos a las secretarías de educación certificadas, a las entidades territoriales certificadas, y en alianza con aquellas que decidieron participar, aplicamos o enviamos esta encuesta a los rectores y a los docentes. En total participaron 16 secretarías de educación del país, 4.527 docentes, 905 rectores de 762 instituciones educativas oficiales, un número bien importante para poder entender cuáles fueron esos principales cambios en los métodos de enseñanza y los retos que enfrentaron los docentes. Y estos son los principales resultados. El 27% de los docentes encuestados manifestó que no continuó dictando clases bajo ninguna modalidad de enseñanza después del cierre de los colegios. Posiblemente porque no contaban con las herramientas para hacerlo, porque en algunas instituciones educativas del país, sobre todo en ciertas zonas y áreas rurales, no se tenía contacto ni ninguna forma de tener contacto con los estudiantes una vez se cerraron los colegios. Después del cierre de los colegios, o mejor, cuando ocurrió el cierre de los colegios, 3 de cada 10 docentes manifestaron retomar sus actividades académicas inmediatamente.
mientras que 2 de cada 10 docentes, es decir, el 20%, manifestaron que tardaron más de un mes en retomar las actividades académicas. Entonces, un mes sin clases, sin ningún tipo de actividades académicas tuvieron los estudiantes, mientras el colegio y los docentes se estaban preparando para cambiar a métodos remotos. Recordemos que cuando se habla de enseñanza remota, no necesariamente es mediada por tecnología, sino que hay diversas formas de enseñanza remota. Algunas de ellas son sincrónicas, es decir, donde hay interacción en tiempo real entre el docente y los estudiantes, como algunos de nosotros conocemos, por ejemplo, por plataformas, y otras donde pues no hay interacción en tiempo real entre el docente y los estudiantes. ¿Cómo fue la asistencia y la participación de los estudiantes según la percepción de los docentes? Entonces, en promedio, los docentes afirmaron que 6 de cada 10 estudiantes estaban participando de las actividades académicas sincrónicas. Mientras que en el caso de las actividades académicas asincrónicas, que fueron las que implementó la mayoría de los colegios oficiales del país, 4 de cada 10 estudiantes participaban de estas actividades. Fíjense que, por ejemplo, lo que estamos encontrando es que de aquellos colegios que participaron en esta encuesta y que implementaron métodos asincrónicos, el 60%, los docentes no saben nada del 60% de sus estudiantes, solo el 40% de ellos participan de las actividades. ¿Cuáles son esas, las principales razones por las cuales los docentes manifiestan que sus estudiantes no participan? Lo primero es ausencia de conectividad a Internet. Los estudiantes no tienen Internet, entonces pues no pueden participar de las actividades académicas, o falta de dispositivos, como por ejemplo computadores o tabletas, o en menor proporción mala conexión a Internet o falta de apoyo de las familias. Sin embargo, como ustedes pueden darse cuenta, la conectividad a Internet pues constituyó y sigue todavía imponiendo retos grandísimos a los métodos de enseñanza remotos en los colegios oficiales del país. Sobre los métodos de enseñanza, encontramos que el 40% de los docentes usó solo metodologías asincrónicas y el 10% sincrónicas. Entonces, y el resto, pues una combinación de estas. De lo que hemos aprendido hasta ahora y la evidencia de lo que ha mostrado en general en el mundo es que los métodos sincrónicos en general son más efectivos, especialmente pues, digamos, cuando no se tiene una preparación para llevar a cabo clases o desarrollo de actividades académicas que sean remotas. Entonces, la mayoría de los docentes usó una metodología sincrónica. ¿Cómo era esta metodología sincrónica? Pues fíjense que en el lado derecho de sus pantallas están estas principales metodologías. Entrega de guías físicas, es decir, cambiaron las clases presenciales por que los colegios entregaban a los papás fotocopias con guías de cómo entender algunos temas o a los estudiantes, de modo que los estudiantes sin ninguna explicación necesariamente pues debían buscar la forma de entender el tema leyendo la guía, haciendo unas tareas y después enviándolas al profesor, algunos de ellos por correo electrónico, otros por chat y otros debían entregar nuevamente las guías físicas. Entonces, guías físicas constituyó el principal método de clases asincrónicas o metodología de enseñanza asincrónica mejor, seguido por enviar material educativo por chat, después pues uso de programas de televisión, envío de material por mail, son las barras como naranjas o ladrillo que más frecuencia de uso tuvieron. Fíjense que antes de la pandemia el uso de envío de material por chat y guías físicas y programas de aprendizaje por programas de televisión existía, pero en mucha menor proporción. Entonces, con esto pues nos damos cuenta que los retos pues son enormes y que aprender por medio de guías físicas o de envío de material por chat o por programas de televisión, pues impone unos retos grandísimos en términos de los logros de aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo fueron las evaluaciones y el involucramiento de los padres?
encontramos que 4 de cada 10 docentes no usaban herramientas tecnológicas para hacer evaluaciones antes de la pandemia. Solo el 10% de ellos, de los docentes, lo usaba con frecuencia. También encontramos que el 26% de los docentes no continuó realizando evaluaciones, ninguna evaluación durante el cierre de los colegios. Adicionalmente, respecto al acompañamiento o involucramiento de los padres, encontramos que 6 de cada 10 docentes consideró que este acompañamiento ha sido regular y que puede mejorar. Es decir, otro de los grandes retos es que cuando se hace un aprendizaje remoto desde casa, se requiere un tutor, se requiere que el padre de familia, un familiar o un tutor, ojalá con conocimiento sobre el tema y con habilidades para enseñar, pueda ser el guía del estudiante. Prácticamente los padres de familia terminaron reemplazando a los docentes, muchos de ellos sin ninguna preparación, lo cual es un reto enorme. Y además, pues la evidencia en economía de la educación nos muestra que el involucramiento o acompañamiento de los padres es fundamental para el éxito académico, no solamente cuando se dan modalidades de enseñanza remota, sino también presenciales. En total, entonces, como les decía, participaron 16 entidades territoriales, Antioquia, Arauca, Barranquilla, Bogotá, Caldas, Cali, Cúcuta, Dos Quebradas, Envigado, Montería, Neiva, Norte de Santander, Quibdó, Tuluá, Tunja y Valledupar. Fueron las regiones que participaron en este estudio. La mayoría de los docentes pues viene de matemáticas y lenguaje porque nuestra encuesta estaba diseñada a esas dos áreas básicas. La edad promedio de los docentes es 44 años y también hemos encontrado en otros estudios que la edad está de alguna manera relacionada con la habilidad de las personas de dominar habilidades digitales, lo cual esto puede en algunos casos constituir una barrera para algunos docentes mayores que pues ya les cuesta si no están familiarizados con el aprendizaje o el uso de herramientas tecnológicas y cómo involucrarlos en las actividades académicas, cómo enseñar de manera remota. Encontramos que la mayoría de los docentes del país, pues tiene, o mejor, de los que participaron en esta encuesta por diferentes áreas, encontramos, por ejemplo, que tiene entre 20 y 30 años de experiencia docente en cada una de las asignaturas. Entonces, la experiencia en general de los docentes enseñando el área y la asignatura es importante, pero no necesariamente de esta enseñanza por medio de herramientas tecnológicas. En otros estudios que hemos realizado, lo que se ha encontrado es que la pandemia, el cierre de los colegios afectó el desempeño académico de los estudiantes, que aquellos estudiantes expuestos a la cohorte que pues se enfrentó al cierre de los colegios y que presentó las pruebas Saber 11 tuvieron menor desempeño que estudiantes de cohortes anteriores, pues controlando por algunas características importantes. Y pues esta encuesta fue pionera en el país por documentar algunos de estos metodologías y retos más importantes que enfrentaron los docentes y que seguramente pueden seguir enfrentando docentes de algunas instituciones educativas del país y estudiantes, pues en varios casos los colegios no han abierto y en casos donde han abierto se da una apertura bajo alternancia, por tanto algunos estudiantes siguen recibiendo clases algunos días por medio de metodologías remotas, lo cual pues implica de nuevo que pues haya una mejor preparación de parte de los docentes en términos de pedagogías didácticas para poder tener enseñanza efectiva, pero también de los estudiantes en términos no solo del acompañamiento que se requiere, sino también del acceso a herramientas tecnológicas para poder tener pues una mejor experiencia y mejor cumplimiento de sus objetivos de aprendizaje. Muchas gracias.